Bienvenidos a su programa Reflexión Jurídica. En esta ocasión vamos a continuar en una segunda parte con nuestro programa anterior, que fue bajo el título de Reflexiones sobre la enseñanza y la práctica del derecho internacional. Esto a 10 años de las reformas constitucionales de amparo y derechos humanos y de la resolución de la Suprema Corte en el expediente del caso Radilla. Una introducción que nos hizo favor y nos acompaña nuevamente. Aquí agradecemos muchísimo al doctor Jorge Cícero Fernández. Gracias doctor por acompañarnos. Brevemente retomo y repito del programa pasado su semblanza. Muy general, es el doctor Jorge Cícero Fernández, que además de ser un barrista y profesor en Derecho Internacional de Sistemas Jurídicos y Derechos Humanos y Protección Constitucional, además es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad de Houston y doctor en Ciencia Jurídica en Derecho Comparado Internacional por the George Washington University. Es ministro del Servicio Exterior Mexicano y miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, con diferentes publicaciones y con una trayectoria muy vasta, y agradecemos de nuevo su presencia, doctor Cícero. Gracias por estar con nosotros y por continuar con el tema del programa que tuvimos la semana pasada, donde nos quedamos todavía con toda esta introducción que nos hizo usted sobre el caso Radilla, pero ahora vamos a ver cuáles serían los efectos de toda esta reforma constitucional y de derechos humanos en otras áreas normativas de las relaciones exteriores de nuestro país. Esto, doctor, tal como pasa o tal como se relaciona, digamos, con el régimen de inmunidades diplomáticas o el derecho de comunicación consular en caso de detención de nacionales del Estado que toca enviar. Esto es una cuestión muy práctica, digamos, donde se puede ver reflejada esa reforma de derechos humanos. Bienvenido y estamos aquí para escucharlo. Muchas gracias. No, pues le agradezco mucho nuevamente este espacio y esta oportunidad para poder precisar diversas ideas sobre este particular, muy importante para la práctica mexicana. Mire, primero que nada, dentro de las relaciones exteriores, dos aspectos básicos, dos ramas básicas, son el derecho diplomático y el derecho consular, regulados por las respectivas convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Son los documentos de los más básicos de las relaciones exteriores. En el caso de la Convención Consular de Viena, pues evidentemente, como la diplomática, no son tratados de derechos humanos, son tratados tradicionales para establecer relaciones recíprocas entre estados soberanos e iguales. Sin embargo, la Convención Consular en su artículo 36 prevé el derecho de notificación consular. Cuando un extranjero es detenido, el Estado receptor tiene deber de informarle de su derecho a contactar a las autoridades consulares de su nacionalidad, y si él así lo decide, pues entran en contacto y se hace la comunicación. Este derecho ha sido reiteradamente considerado y reafirmado no solo como un derecho entre estados, sino como un derecho humano fundamental de las personas. Y en ese sentido, pues, además en consonancia con la jurisprudencia interamericana, dentro de una importante opinión consultiva promovida por México sobre este particular, en consonancia con las acciones de México en el caso Avena, del que vamos a hablar un poquito más, ante la Corte Internacional de Justicia, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial Federal han reafirmado este derecho. Han hecho resoluciones de vanguardia,
algunas muy controvertidas también, como en el caso de Florence Cassés, pero ahí se examinó este derecho, se le dio pleno efecto en concordancia con todo el entorno constitucional de derechos humanos nuevo. Pero también hay importantes precedentes, tesis, jurisprudencias sobre el aspecto de la voluntad del individuo, qué alcances tiene. También hay tratados bilaterales que prevén una comunicación consular automática. También tiene resoluciones de avanzada nuestro Poder Judicial sobre la base de que es un derecho humano vinculado al debido proceso, en el sentido de que aún en casos de dobles o múltiples nacionales, se les debe dar ese aviso. No se puede prejuzgar ni privarles. Esa es una cuestión de fondo, si eso iba a tener o no un efecto. Entonces, por ejemplo, ahí muy importante. En el área de las inmunidades diplomáticas, yo sí quisiera hacer una precisión. Es verdad que los derechos humanos, conforme al artículo 1, debe gozarlos toda persona. Pero la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas tiene un fuerte componente de reciprocidad. Entonces, por ejemplo, una resolución de nuestro Poder Judicial que, digamos, considere que no hay inmunidad diplomática en determinado caso laboral, vamos a decir, pues eso puede tener una repercusión bajo el principio de reciprocidad internacional. Y ahí lo que hace falta, los expertos han identificado en derecho diplomático, es que sería muy conveniente valorar una ley que regule no las inmunidades, sino la comunicación entre la Cancillería y el Poder Judicial para que le escuche en un marco de independencia de poderes, pero que se tome en cuenta la eventual repercusión internacional de algún asunto. Qué importante ese tema práctico que usted está planteando, doctor, porque es un efecto que se materializa, o sea, que se puede materializar incluso, es la intervención entre la parte diplomática con el Poder Judicial, que ya vimos cómo es nuestro caso aquí en México, lo platicaba usted en el programa pasado, en el caso Radilla, que fue clarísima la manifestación del Poder Judicial, que pudiera continuar hablándonos sobre esta relación entre el Poder Judicial, que es muy interesante, y por favor poder continuar. Vamos a tomar un tiempo nada más para unos mensajes y un corte. Regresamos en un momento. Gracias. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Regresamos. Estamos con el doctor Cícero, que está explicándonos acerca de la reforma de la reforma constitucional en derechos humanos y la relación que tiene directamente con el régimen de inmunidades diplomáticas. Continúe, por favor, doctor. Sí, muchísimas gracias. Como le decía,
En materia de inmunidades, diversos expertos han identificado la conveniencia, quizá de alguna ley en la materia de inmunidades, quizá de alguna figura, tal vez el amicus curiae, algún mecanismo que permita que en estos casos, como ya ocurre de hecho, también hay maneras de comunicación, pero que quedara muy regulado, el que se pudiera escuchar a los órganos de las relaciones exteriores cuando haya algún caso, por ejemplo, sobre inmunidad en materia laboral, que pudiese tener alguna repercusión de política exterior, con pleno respeto al Poder Judicial, por supuesto, a su autonomía, a su independencia, pero sí que se escuche. Por ejemplo, no es lo mismo la inmunidad de jurisdicción en la cual hay consenso de que pues, prácticamente en los casos laborales, yo diría que son poquísimos los países que van a reconocer una inmunidad en materia laboral a una embajada. Sin embargo, no es la única inmunidad, hay una inmunidad de ejecución contra el fallo definitivo. Entonces, ese tipo de aspectos me parece que es importante que diversos expertos han expresado la conveniencia de ir perfeccionando esos mecanismos, como ocurre en otros países donde hay leyes de inmunidades soberanas. Existen las denominadas sugerencias de inmunidad, con pleno respeto al Poder Judicial, y son mecanismos que se ha ubicado que ayudan para que estas resoluciones se tomen en su debido contexto. Por otra parte, pues también hay normas del derecho diplomático que es muy difícil compaginar con las normas de derechos humanos. El debido proceso y el acceso consular son perfectamente complementarios, pero por ejemplo, en el derecho diplomático, que hay inmunidades absolutas y que hay mecanismos para que el Estado receptor preserve su soberanía en todo momento. Por ejemplo, no es lo mismo el mismo régimen, digamos, de una persona bajo estatuto diplomático que se le declare non grata bajo la Convención de Viena, que un extranjero que no está en representación de su Estado, que está a título individual y que en un momento dado, por alguna causa basada en la ley, se decide iniciar un procedimiento de expulsión, pues él se rige bajo el artículo 33 constitucional en el capítulo de garantías de derechos humanos y garantías. Pero no son iguales, porque en un caso una persona está bajo su propio derecho y en otro caso, como dice la Convención de Viena, no está a título individual, está en representación de un Estado. Entonces, ese tipo de cuestiones sí sería muy importante, como se ha venido dando en la práctica, que se vayan regulando, que se vayan perfeccionando y que los órganos del Estado mexicano pues estén como lo están en una comunicación respetuosa, ¿no? Platíquenos sobre el caso Avena, que es tan interesante y que, bueno, usted lo domina muy bien y que fue promovido previamente por México contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, un poco para que tenga nuestra audiencia la ejemplificación y sobre todo los efectos aquí en un caso, en este caso en particular. No, pues excelente pregunta, se la aprecio mucho. Mire, el caso Avena y otros nacionales mexicanos, México contra Estados Unidos de América, es emblemático de una política exterior de Estado. Ese caso, sus antecedentes vienen de que se detectó que muchas personas mexicanas en situación de pena de muerte en Estados Unidos habían sido condenadas sin el beneficio del acceso consular. Entonces, primero se alegó que ese era un error, le llaman harmless error, que era un error inocuo.
Sin embargo, los juicios de pena capital tienen dos fases, que son dos juicios en realidad. En un primer juicio se determina si la persona es culpable o no. Y en un segundo juicio se determina si, en su caso, siendo culpable, merece o no la pena de muerte. Para ello debe recabarse evidencia que se llama mitigante sobre su infancia, sobre su entorno, sobre su estado de salud, sobre si sufrió abusos, en fin, todas esas cosas, su personalidad, que suelen encontrarse en estos casos en México. Y un caso de pena capital es muy caro, son de los casos que más recursos requieren. Entonces realmente, sin el apoyo consular, pues era muy difícil que tuvieran acceso, por ejemplo, a sus beneficios. Entonces, no quiero decir que se agotó la diplomacia, porque la diplomacia nunca se agota, siempre hay lugar para la negociación diplomática, el diálogo diplomático, pero sí se agotaron los recursos de la jurisdicción interna, tanto a nivel estatal como a nivel federal, y detectando que seguía sin resolverse esa situación, pese al apoyo de diversas autoridades federales, se decidió promover en un primer lugar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana, no vinculante, pero que determinó que no puede haber debido proceso para una persona en esta situación si no tiene acceso consular. De ahí se preparó el caso Avena, se decidió no intervenir en otros casos de Brecht, por ejemplo, que era Paraguay contra Estados Unidos, la Gran Alemania contra Estados Unidos. México hace su propio caso con mucho éxito, se le dan medidas provisionales a favor, inclusive se llega a un fallo de fondo favorable, y el caso ha recibido un gran apoyo a nivel global, incluso muy recientemente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ya India inició y ganó otro contencioso similar contra Pakistán. Gran aporte de México. Pues muy relevante, doctor. Vamos a tener que pasar también a un corte para llegar a nuestra última parte del programa, donde después de ver esta cuestión práctica de aplicación de la reforma constitucional en ambos sentidos, tanto en la parte del régimen de inmunidades diplomáticas como el derecho de comunicación consular, nos pudiera usted en el siguiente bloque de programa poder hablarnos sobre una última reflexión, el papel de la barra de abogados, de la barra mexicana, Colegio de Abogados, precisamente en la enseñanza y la difusión de toda esta reforma que se implica también con el derecho internacional y el control de convencionalidad. Por favor, vamos a un corte y regresamos para que nos pueda hablar sobre ese tema. Gracias. Muchas gracias. Regresamos. La barra mexicana, Colegio de Abogados, se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso en su programa Reflexión Jurídica. Continuamos, doctor, con la interesante
introducción que se llevó en el bloque pasado para que usted pueda hablarnos sobre esta aplicación de la reforma constitucional ahora en el derecho internacional y en la enseñanza del derecho internacional. Por favor, doctor, apóyenos en eso. Sí, con mucho gusto. Nada más cierro una idea relacionada con el caso Avena. Y es que ese caso también se litigó ante la Suprema Corte de Estados Unidos, la cual determinó que no era en el fuero interno donde se podía hacer válido el fallo, porque faltaba una legislación de implementación, que más bien era competencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en el caso Radilla, fíjese qué interesante y qué caso tan de vanguardia. La resolución del Pleno de nuestra Suprema Corte fue al contrario, fue darle pleno efecto interno al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consonancia... Hace lógica porque tampoco existía una legislación interna y fue el Poder Judicial el que tuvo que hacerlo. Entonces, hace una lógica que usted nos lo explicó muy bien desde el programa pasado. Fue un antecedente muy importante de nuestra Suprema Corte. No sé qué opine sobre correcto, eso. Si la opinión en Estados Unidos, y es la misma, en el mismo sentido de lo que usted opina. Sí, no, en Estados Unidos básicamente se consideró como no autoaplicativa, sino como heteroaplicativa y que requería un acto legislativo, ¿no? Y se ha seguido ese tema. Pero me parece sumamente importante y sumamente de vanguardia de nuestro Poder Judicial Federal, de nuestro máximo tribunal, que haya ido adelante con los efectos internos de la Corte, de los fallos de la Corte Interamericana, inclusive ya ulteriormente a la jurisprudencia de los casos en los que México no fue parte, tenía valor de criterio orientador, y ya después se esclareció también por la Suprema Corte que era también obligatorio en el fuero interno mexicano. Dicho eso, yo quisiera destacar el importante papel de la Barra Mexicana de Abogados en la enseñanza y la práctica del derecho internacional. Nada menos que uno de los premios nacionales de jurisprudencia, pues fue el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, que fue primero el juez ad hoc de México en el caso Avena, ya después fue elegido como juez numerario de pleno derecho de la Corte, y llegó a vicepresidente el embajador emérito Bernardo Sepúlveda Amor. México tiene hoy día una magistrada en la Corte Penal Internacional, un miembro en la Comisión de Derecho Internacional, un vicepresidente de la Sexta Comisión de Naciones Unidas que ve los temas de derecho internacional, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí en la Barra hay despachos del más alto reconocimiento, de integrantes de despachos del más alto reconocimiento en materia de arbitraje internacional, de cuestiones de derecho de familia. Entonces, realmente la Barra me parece que va a la vanguardia en este tema. A mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, hace días fue una ponencia extraordinaria sobre el convenio de Budapest en materia de ciberdelincuencia, y no fue, fue en conjunto con la mesa o coordinación de derecho internacional, pero fue sobre todo con el área sustantiva de derecho a la información, y así lo podemos ver en todas las coordinaciones, mesas, capítulos, que cada área ve también su parte internacional, no lo deja nada más al área de derecho internacional y comparado, y eso me parece importantísimo. Me parece muy importante también que se divulguen estos instrumentos de derecho internacional, no desde una perspectiva meramente doctrinal o teórica o histórica, sino en su aplicación específica
a las distintas ramas del derecho mexicano. Personalmente me parece que la enseñanza del derecho internacional debe de partir de su articulación con nuestro derecho interno, independientemente de que haya áreas del derecho internacional puro, llamémosle, pero sobre todo sobre la base de las fuentes primarias, los documentos, los tratados, los casos. Yo, por ejemplo, esta resolución del Pleno de nuestra Corte en el caso Radilla, aunque es de derecho constitucional, me parece muy relevante que todos la leamos, que todos la estudiemos, independientemente de la rama a la que nos dediquemos, ¿no? El caso Avena, pues también leer el caso en la Corte. Hay una edición extraordinaria de una traducción hecha por la Suprema Corte de Justicia, precisamente. Entonces, tenemos acceso a esas fuentes primarias que me parece muy importante estar al día en ellas, ¿no? Máxime el acceso inmediato que tenemos con los actuales medios de comunicación. Me parece muy importante también el fomentarle a los jóvenes estudiantes esta vocación por el derecho internacional mediante concursos como el concurso Philip Jessup, que la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues patrocina, impulsa, y ahí hay grandes talentos de jóvenes de quienes podemos aprender mucho. Entonces, esas son algunas reflexiones sobre esta enseñanza. Por supuesto que la práctica del derecho internacional, vista bajo el tamiz de un control ex oficio de convencionalidad dentro de un sistema mixto que tiene control difuso y que tiene control concentrado, pues es algo de lo que no podemos escapar nadie en el ejercicio de la profesión jurídica. Qué maravilla de conclusión y de ubicación de esa parte del derecho internacional con todas las materias, tanto para tanto para estudiantes como para litigantes o para quienes ejercemos ya de muchos años el derecho, porque como usted bien lo dice, tanto en materia procesal como en el ejercicio pleno de derechos y de todas las materias, se ve reflejado. Ha sido esta una interesantísima, de veras, plática para poder concluir que era necesario esa parte de conclusión de cómo se materializa toda esta reforma constitucional, pero cómo lo hace usted ver sencillo y ver tan agradable al conocimiento público y al conocimiento en el derecho. Agradezco muchísimo de verdad su participación. Hoy no estuvo con nosotros nuestro colaborador Rodolfo Islas, a quien le agradezco también el que estábamos muy interesados en la continuidad de este programa, pero agradecerle de verdad su presencia y pedirle que ojalá podamos tenerlo de nuevo aquí con una continuidad de toda esta parte del derecho internacional tan interesante. Una conclusión es para usted, nuestro foro, doctor Cícero. Gracias por participar y por ayudarnos con todo este tema a un conocimiento tan importante para público, para estudiantes y para ejercicio del derecho. Muchísimas gracias, ha sido un honor y será un gusto poder continuar colaborando con ustedes en todo lo que de mí depende. Un gusto, un honor y un privilegio. Gracias por su tiempo. Este fue su programa Reflexión Jurídica. Hasta la próxima.